Hola, muy buenas tardes a todos. Espero estén teniendo un muy buen día y les doy la bienvenida a este webinar impartido por la consultora Avelar y Castillo y promocionado por IDC. Yo soy Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales y cuento con experiencia en gestión de proyectos organizacionales. Y el día de hoy voy a estar guiando este foro en donde platicaremos acerca de los cambios laborales que las empresas en México han estado aplicando desde mayo del año pasado. Y pues para poder correr la charla tenemos la grata presencia de dos expertos en el tema. El primero de nuestros invitados es Enrique García Conde. Él es licenciado en Derecho, cuenta con diplomados en Derecho de Amparo y Administración de Empresas para el área de Recursos Humanos. Posee un Leadership Degree y un posgrado en Derecho. Ha sido socio de diversas firmas de abogados y actualmente es socio de la firma de La Vega y Martínez Rojas, la cual está dedicada a la prestación de servicios legales en materia laboral, seguridad social y migración. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rebeca? Muchas gracias por la invitación y también a la revista IDC por organizar este foro. Un gusto tenerte aquí, Enrique. Oigan, pues también tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es José María Velar. Es licenciado en Relaciones Industriales y en Derecho. Está especializado en Derecho Laboral, Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Cuenta con certificaciones de Master Coach y en 2002 compaginó la docencia y la consultoría fundando la firma Avelar y Castillo, Consultores Asociados. Bienvenido, José María, ¿cómo estás? Excelente, Rebeca, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con nuestro auditorio. Gracias, Enrique, por aceptar la invitación y, claro, gracias a IDC por permitirnos usar estos foros extraordinarios para poder compartir nuestras perspectivas con todo el país y con todos los invitados que nos acompañan. Gracias, José María. Oigan, pues la verdad les agradezco muchísimo el tiempo que se están tomando para el foro. También hay que agradecer a todo el público por conectarse. Les quiero informar que al final de la entrevista vamos a abrir un foro específico de preguntas y respuestas en donde podrán mandarnos sus preguntas por vía del chat de la plataforma y los expertos las van a responder. Solamente les pido a todo el público que cuando manden preguntas puedan incluir su nombre completo para que los expertos siempre sepan a quiénes están dirigiendo. Y bueno, Enrique, José María, antes de arrancarme con una breve introducción del tema, yo sé que los temas que vamos a platicar el día de hoy pueden tener cuestiones muy técnicas, pero me gustaría que durante la conversación pudiéramos usar un lenguaje un poco más amigable para que sea muy amena para todos, ¿no? Yo sé que en el público podemos contar con personas que son expertos en el tema o son conocedores, pero pues también recordemos que hay contribuidores individuales, miembros de sindicato, en donde son personas que gozan de todos estos beneficios que vamos a platicar en la charla. Entonces sí me gustaría que la plática fuera muy amigable para todos. ¿Les parece? De acuerdo. Encantado. Perfecto, pues bueno, ahora sí vamos a arrancarnos. Bueno, miren, como varios sabemos, después de tanta espera, el 1 de mayo del 2019 se publica la reforma laboral en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? En donde sabemos que se reforman, adicionan e incluso se anulan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo. Y para darle un contexto muy breve al público, esta reforma laboral en México surge vinculada a las exigencias derivadas del TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que antes lo conocíamos como el TELECAN, que es era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces, es una reforma laboral que surge vinculada pues, a las exigencias de este TEMEC, pero también se dice que incluso tiempos anteriores ya se venía discutiendo, ¿no? En gobiernos anteriores, pero hoy es cuando se convierte en una realidad. Entonces, creo que es muy interesante también mencionar que a nivel internacional se puede considerar que se trata de una reforma avanzada e incluso revolucionaria para México, en la que pues aparentemente se garantizan cosas como la equidad de género, la democracia laboral y se consolidan diversos derechos de los trabajadores. Entonces, para meternos un poco más en contexto, la primera cuestión que quiero que nos compartan es cuáles son en concreto esas disposiciones en materia laboral que se han venido presentando en México, cuándo dan inicio o cómo está la temporalidad de cada una de ellas. Perfecto, pues bueno, creo que haces una introducción muy elocuente. Al final del camino hay una reforma constitucional en México que data del 2017, en donde yo te diría que están los principales cambios. Sin embargo, pues bueno, por el momento social, económico, político, se queda nada más a nivel constitucional
digamos, lo del tema de la gran reforma laboral, y es hasta el año 2019, el 1 de mayo, una fecha bastante emblemática, y es cuando se promulga y tenemos nuestra actual Ley Federal del Trabajo. Yo te diría que a partir de ese momento, obviamente, la ley contempla una parte adjetiva, una parte sustantiva. Te diría que muchos de esos preceptos al día de hoy ya están vigentes desde esa fecha, y otros que creo que con mucha análisis que le dio los legisladores, se dieron cuenta que iba a ser totalmente difícil y muy complicado llevar a cabo todos esos cambios de manera automática. México necesitaba tiempo, necesita presupuesto, el mismo que ya se ha designado, y también, pues bueno, ir incorporando, darle publicidad a todos estos cambios, darle tiempo a los actores, finalmente empresas, sindicatos y trabajadores, que fueran un tanto, diría yo, hasta conociendo estos derechos. Entonces, te diría que 2019, como señalamos, 1 de mayo, la reforma laboral, y ya a partir de agosto del año pasado, la Secretaría del Trabajo empieza a emitir una serie de disposiciones, como en este caso hay un protocolo respecto a la consulta y legitimación de los sindicatos, y en el mes de octubre se promulga una norma oficial mexicana 35, que quizás muchas de las personas que nos estén escuchando, pues bueno, ha sido todo un tema a analizar, a estructurar respecto a esta norma oficial mexicana, que es la número 35. En el 2020, que es donde estamos, te diría que en enero venció la adecuación de los estatutos que deberían de hacer los sindicatos para sus elecciones. Déjame decirte que esta reforma laboral comprende muchos aspectos, y hay uno específico muy particular hacia los sindicatos. Entonces, en el 2020 hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir los sindicatos, como sería esta en enero del 2020, que tenían que adecuar sus estatutos, que son como la acta constitutiva de las empresas, a efecto de adecuar que la elección de sus líderes fuera mediante un voto personal, libre y secreto. En mayo de este año también venía una obligación a cuenta de los sindicatos que para la revisión de sus contratos colectivos deberán de contar con el 50% más uno de sus agremiados, pues, para tener la voluntad de los acuerdos que lleven a cabo. 1 de julio, que lo acabamos de pasar, pues el TEMEC, paneles arbitrales, todo aquello referente a determinadas, en principio ahora, industrias muy específicas, en donde a través de paneles arbitrales, pues bueno, se va a revisar una serie de obligaciones que adquirimos en el plan de democracia sindical. Y te diría que en octubre de este año está pensado que ya empiece a funcionar el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical. 2021 vienen también algunos plazos referente a obligaciones que deberán de hacer los sindicatos, y pues bueno, se establece que máximo como fecha para el Centro de Conciliación y Arbitraje y Registro Sindical, será en mayo del 2021. Y por último, te señalaría que en el 2022 y 2023 también hay alguna serie de disposiciones establecidas en la ley, que principalmente es ya la culminación de estas cosas que te vengo platicando anteriormente, dentro de las que te pudiera resumir en dos grandes rubros. Uno, que los sindicatos ya habrán tenido la obligación de adecuar
toda su vida, toda su estructura sindical a todo este concepto de democratización, de participación de sus agremiados, de la elección de sus líderes sindicales, y también ya deberán de tener para esas fechas, pues en sus estatutos, todo lo referente a la aprobación de todos los acuerdos que como sindicato deberán de llevar a cabo con las empresas. Y también algunos acuerdos referentes ya al TEMEC, que sin embargo ha sido un tema de discusión, porque se pudiera decir que el banderazo de salida para los acuerdos paralelos en materia laboral, pues desde el 1 de julio ya están echados a andar y son obligatorios para todas las partes del mundo laboral. Entonces te pudiera decir que son esos rubros en los que va transitoriamente la entrada en vigor de diversas disposiciones. Por lo tanto, te pudiera yo resumir finalmente lo siguiente. Hay obligaciones o debe de haber el conocimiento de derecho por cuenta de 3 actores del mundo laboral de lo que contempla esa reforma, que son los trabajadores, por una parte, son los sindicatos y son las empresas. En los trabajadores te pudiera decir que deben de conocer que ya hay una madurez, que ya está el andamiaje para democratizar sus sindicatos. Debe de haber, por ende, deben de saber que deben de legitimar sus contratos colectivos. Y te diría que tener conocimiento también que ahora los juicios laborales se van a llevar de diferente manera y creo que los trabajadores deben estar enterados de este nuevo sistema legal de justicia laboral. Los sindicatos, pues bueno, también evidentemente tienen un chorro de disposiciones a su cargo que cumplir, obligaciones, rendición de cuentas, preparación de elecciones. O sea, tienen un sinfín, su legitimación de sus contratos colectivos, tienen un sinfín de obligaciones que deberán ya de estar cumpliendo. Y las empresas, pues bueno, te diría que seguramente tienen que hacer un mapeo de todos estos cambios, qué partes inciden, qué otras partes no inciden, tienen que hacer estrategias, tienen que conocer evidentemente qué les compete, qué no. Hay algunas disposiciones que dependiendo del número de empleados pueden adecuarse, otras pues no. Entonces, te diría que sí, las empresas tienen que conocer y adentrarse en estos nuevos cambios que se avecinan y que ya son inmediatos. Claro, y dando seguimiento a lo que comenta Enrique, Alex, si quieres poner la primera slide. Es más claro entender un poco si tenemos una línea de tiempo de más o menos las fechas en las que se va a llevar a cabo estas modificaciones laborales. Pero uno de los elementos principales para las empresas, para los trabajadores, visto desde la perspectiva organizacional, es necesitamos estar preparados, necesitamos estar al tanto de lo que viene, cómo se impacta, y si bien en la parte colectiva, evidentemente no hay una injerencia directa por parte de la organización para ello, sí es una responsabilidad conocer cuáles son estos cambios, cómo se van a gestar, cuáles son las implicaciones para poder asegurar que el sindicato, en caso de que lo tengamos, cumple con estas obligaciones, que le da validez al sindicato, pero que le da validez al contrato colectivo de trabajo que tienen firmado con nosotros. También abrir la puerta para que todos los trabajadores que se encuentran dentro del grupo sindicalizado conozcan cuáles son sus derechos, sus responsabilidades como miembros del sindicato, en qué consiste el valor del voto y sobre todo que sepan a dónde preguntar. No necesariamente porque la empresa es la responsable en dar estas respuestas, pero sí debe de saber el trabajador a dónde acudir por más información y que reciba la orientación de parte de la organización es algo perfectamente natural para que pueda objetivamente el trabajador tener claro cuáles son sus derechos para poderlos ejercer, que conozca cuáles son aquellas cosas que puede o no puede hacer a partir de esta legislación,
cuáles son las figuras a las cuales debe de poner atención y claro, en lo que sí nos compete es que el proceso de revisión de contrato colectivo tiene una metamorfosis en las antiguas formas que se utilizaban a la que debe de cumplirse ahora para garantizar esta democracia en la aceptación del contrato colectivo de trabajo que va a tener vigencia a partir del momento de la aceptación, que sea cuando menos 51% del total de la población que labora y que va a estar regulado por este contrato colectivo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la forma de comunicarlo, de difundir esta información para que puedan tomar una decisión clara con fundamentos perfectamente tangibles? No el me dijeron, me contaron, sino que cada quien pueda tomar su decisión de manera correcta. Totalmente de acuerdo con ustedes. Menciona, bueno, más bien quiero antes de seguir con la conversación, hacerles saber al público que próximamente vamos a sacar o abriremos otros webinars en donde platicaremos de las disposiciones que los expertos aquí nos comenten, pero de manera un poco más específica, ¿no? Webinars en donde se habla plan estratégico de la Secretaría de Trabajo, que incluye partes del TEMEC, negociación colectiva, otro de implementación en plan de manejo de crisis. Entonces, ahí se van a abarcar aspectos, como Enrique mencionó, las normas oficiales, parte de los sindicatos. Entonces, solamente los invito para que estén atentos a cuál pues quieren asistir o al cual compete de acuerdo a las características que su empresa tiene. Y ahora sí, siguiéndonos. Me mencionan, de hecho estábamos ahí bien en un slide en la que estamos presentando un mapa de implementación de los centros de conciliación. Entonces, siguiendo la idea de la línea del tiempo, las fechas conforme a los estados, entre otras cosas, podemos decir que las prácticas de ciertos rubros ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, es muy importante que las empresas se pongan las pilas, pero también es claro que para ponerse las pilas deben entender las implicaciones y desafíos que este mismo cambio representa para ellos. Entonces, compártanme qué impacto o repercusiones tienen estos cambios para las empresas mexicanas en cuestión de, no sé, cultura laboral o... Porque yo creo que estamos totalmente de acuerdo de que es un cambio monumental. Entonces, coméntenme ese lado. Sí, Sí, bueno, pues si pudiera yo iniciar respecto a tu pregunta. Sí, yo creo que hay varios rubros de lo que comprende evidentemente la reforma laboral y sería difícil realmente en breve tiempo poderla detallar o poderla especificar, porque creo que, híjole, tiene muchísimas implicaciones. Sin embargo, haciendo un esfuerzo respecto al proceso de síntesis de lo que tú señalas, te pudiera decir yo que yo entendería que hay unos 4 o 5 rubros principalmente que impactan de manera inmediata estos grandes cambios. Uno, te diría la negociación colectiva. La negociación colectiva en México terminó en la forma quizás como, digamos, nuestra propia costumbre nos venía diciendo y aparte alineada a las disposiciones legales que antes teníamos. Te diría que ese rubro cambia. ¿Y por qué cambia? Si recuerdas, anteriormente señalamos que ahora un sindicato, para que saque el acuerdo respecto a la revisión de un contrato colectivo, pues deberá de contar con la aprobación de sus agremiados, bajo algunas reglas y bajo algún determinado número de votos, etcétera. Pero entonces, eso cambió y finalmente eso, salvo algunas organizaciones muy representativas en México, hacían y seguían ese proceso. No quiere decir que antes no se hacía, sí se hacía, pero quizás ahora es que es obligatorio, todo el mundo lo tiene que cumplir. Te diría que el segundo rubro son obligaciones sindicales. Describí anteriormente una serie de temas a los cuales les compete al sindicato. Ponerse las pilas, alinear toda su estructura, tanto jurídica como de hecho, como de derecho, a lo que le impone ahora la reforma laboral. El tercer rubro, te diría que la justicia laboral. La justicia laboral se termina
en la forma y términos como lo conocíamos, que todo conflicto lo íbamos a ir a dirimir a las juntas de conciliación y arbitraje. Ese modelo de esos tribunales se agotó y ahora vamos hacia unos nuevos. En una de las filminas aparecía que este es un proceso, digamos, que lleva 3 etapas. El primero se echa a andar el 1 de octubre con 10 estados de la República Mexicana. Habría para nuestra audiencia ubicar dónde están sus empresas, para ubicar si entran dentro de ese grupo. Otros estados seguirán en octubre del siguiente año y por último en el 2022-23. Entonces, te diría que ese tema de la impartición de justicia es trascendente. O sea, cambian las reglas del juego. Los abogados laboralistas hay que capacitarnos, tenemos que estudiar. Pareciere que es un procedimiento algo parecido, pero creo que sí hay cambios sustanciales e importantes. Dos, pues que cambia. Yo creo que ahora, creo que lo señalaba mi colega José María, en un tema de comunicación con los empleados, tienen que estar informados de estos derechos, cómo ejercitarlos, cómo hacerlos valer. En fin, creo que es una nueva cultura laboral la que seguramente en base digamos, a esta estructura que ya nos permite, podremos implementar algunos cambios sustanciales en las relaciones laborales con nuestros empleados. Un ejemplo ahorita que hemos vivido, yo te pudiera decir, por ejemplo, el teletrabajo o el trabajo a distancia. Es una situación, el home office, que antes, pues digo, estaba muy levemente estructurado o detallado en los artículos anteriores de la ley, y ahora pues hay todo una serie de artículos, disposiciones legales que los protegen. Y por último, te diría que todas las empresas, dependiendo, tienen que hacer un diagnóstico, Rebeca, tienen que realmente ver dónde están ubicados, en qué están alineados ya en cumplimiento con todas estas disposiciones que venimos señalando. ¿Cómo se van a preparar para un juicio laboral? Cambia, ya no es lo mismo. Y aparte déjame decirte que va a ser todavía más desafiante porque las juntas no es que desaparezcan. Entonces vamos a tener como 2 instancias jurisdiccionales. Las juntas que dicen que van a terminar hasta que terminen. Yo pago por ver cuántos años se tardarán en terminar todos los asuntos que llevan años tratando de resolver. No es nada expedita la impartición de justicia en las juntas de conciliación y arbitrajes. Es un tema abierto y tan es así que por eso dejamos se promulgó parte de esta ley. Y el otro es que son otros procesos, una nueva justicia laboral, un nuevo juzgado, la celeridad. Es lo que se busca, que los juicios ahora sean sumamente expeditos. Entonces, digo, hay muchos cambios que habrá que ubicar y ver, pero todo parte, yo creo que es de un diagnóstico. ¿Dónde es tu empresa? ¿En qué está en cumplimiento en esto? La NOM 35, por ejemplo, pues que ya es un tema que todo el mundo debería de tener en vigencia. O sea, sí vale la pena un diagnóstico para ubicarnos dónde estamos. Y gracias, Enrique. Algo que es relevante y que necesitamos ver desde la perspectiva de las empresas es, en primer lugar, como lo menciona bien Enrique, se necesita entender cuáles son los cambios, cómo nos van a afectar, pero es más importante para evitar consecuencias no deseadas, entender en dónde estamos parados. Y el principio esencial es hacerse una auditoría que nos permita entender puntualmente en dónde estamos en cumplimiento y en dónde no. Esto es obligatorio no nada más para las grandes organizaciones que tienen una infraestructura de más de 100 trabajadores, es para todos los negocios. Todo es el marco jurídico de toda relación laboral, consecuencia por la cual todas las empresas deben de cumplir las normas en su entera extensión,
Por lo tanto, todas las empresas chiquitas, misceláneas, que tengan empleados deben de entender cuáles son los principios y en dónde están en cumplimiento y en dónde no. Y permítanme hacer una observación muy sencilla. Todos somos sujetos, cualquiera que ésta sea, a una revisión. Hay unos modelos muy interesantes que han patrocinado la Secretaría del Trabajo precisamente para celeridad, partiendo en la confianza en el contribuyente y el empresario, en donde uno se va a autodeterminar el nivel de cumplimiento. Pero eso no nos exime de una revisión, una estructura de auditores, de inspectores, que está multicorrelacionada con otras instituciones, de tal manera que antes nos llegaba una inspección de la Secretaría del Trabajo una vez al año, ¿sí? Con un sesgo muy limitado sobre lo que pueden ver porque iba solo sobre una instrucción y no se podían extender de ahí. Hoy día, esta instrucción que puede venir para revisar condiciones generales de trabajo o aspectos de seguridad e higiene. El oficio puede venir por recipientes sujetos a presión, pero en ese momento puede el inspector solicitar recibos de pago, puede revisar condiciones de la instalación en general, puede solicitar entrevistarse con el personal, puede pedir la certificación del contrato colectivo y continuar la revisión, de tal manera que si encontrara vericuetos o posibles incumplimientos que afectaran al Seguro Social, al SAT, en ese preciso momento notifica a su cuerpo de inspectores compañeros y al día siguiente tiene ya presente al Seguro Social con una inspección y al grupo de Hacienda con otra inspección para dar continuidad en lo que el primer inspector detectó, y lo mismo sucede si se inicia por cualquiera de las otras instituciones la inspección, razón por la cual es súper importante que en nuestro proceso de autodeterminación definamos perfectamente en dónde nos encontramos, en dónde caemos en incumplimiento, qué no hemos hecho que debiéramos de tener para poder movilizar y corregir aquellos. Hay que acudir a los expertos para que nos asesoren, o la misma Secretaría del Trabajo tiene en su portal gran cantidad de instructivos, guías y asesorías a las cuales nos podemos apegar para dar cumplimiento en todas las normas y leyes que están establecidas en esta nueva legislación. Uno de los elementos importantísimos a los cuales debemos de poner atención, y esto aplica para todos, es una de las consecuencias, más allá de las relaciones con otras instituciones que pueden hacer mucho más severa una inspección, que pudiera implicar inclusive multas y recargos por parte de Hacienda por incumplimientos, etcétera, etcétera. Tenemos que una simple multa puede llegar por arriba de los 460,000 pesos. Quiere decir que con 3 incumplimientos ya tenemos una multa, ¿sí?, que excede el 1,000,000 de pesos. Eso no lo aguanta un negocio pequeño y menos en esta época. Por lo tanto, lo que tenemos que invertir para cumplir con los márgenes mínimos de la ley es esencial para la salud económica, pero también hay que atender al espíritu de estos cambios. Y créanme decirles que el espíritu de estas modificaciones es algo que en 50 años no habíamos podido lograr que se obtuviera en nuestra legislación laboral. Nos abre una serie de alternativas para horarios flexibles, para pagos de manera más adecuada a las capacidades de la empresa. Nos permite inclusive reforzar los preceptos de inclusión y diversidad. Nos permite construir elementos en los cuales haya una mejor comunicación con el trabajador, ¿sí?, que se le pueda pedir el involucramiento al trabajador a participar en actividades de la organización, y hay reciprocidades que se abren muy interesantes a partir de la aplicación de las leyes. Por ejemplo, ¿cuántas compañías, sabiendo que existe la obligación de las comisiones mixtas de seguridad, higiene o de capacitación y desarrollo, nunca las han puesto en marcha porque nunca las han caído una inspección y nunca han tenido la necesidad, perdiendo la oportunidad de tener esto funcionando, que al final de cuentas, mientras tengo trabajadores que están en un área segura, que hoy día es un foco importante
derivado no nada más de la pandemia, sino en todos los contextos que puede implicar la seguridad industrial dentro del centro de trabajo. También tenemos el elemento de capacitación que no se le ha dado el foco o que el patrón típicamente no le ha dado la importancia necesaria para poder explotar estos elementos, ¿sí? El hacerlo mandatorio con tanta peligrosidad nos permite, al tenor de una situación de crisis como la actual, en donde estamos obligados a competir no de manera parcial y a medias, sino a full speed, a completo compromiso, so pena de que nos cierren el negocio, de que no tengamos la capacidad de seguir funcionando y tengamos que bajar la cortina, no importa el tamaño que tengamos, vamos a necesitar de las manos y de la inteligencia y del talento de nuestros trabajadores para sacar el trabajo adelante. Y cumplir las leyes no es una carga adicional. Hay que verlo como una gran oportunidad precisamente para actualizarnos, para salir adelante, aprovechar estos recursos, estas nuevas puertas que nos abre la legislación nueva, para sacar adelante, hacer uso de nuestros recursos para invertirlos en nuestra gente, confiar en ellos, mejorar nuestra comunicación y obviamente lograr lo que necesitamos, que es dar los resultados como negocio para poder crecer y continuar abiertos. Bueno, es que está bárbaro cómo el impacto es total y todo un reto para todas las empresas, como mencionaban, chicas, medianas, grandes, pero creo que mucha gente también lo dijeron, cae en esta idea errónea de pensar que, ay, la nueva reforma, todos los cambios que voy a tener que hacer, el trabajo que me va a costar, pero en realidad, al final, pues, el espíritu de esta reforma es crear un mejor lugar de trabajo, ¿no? Un mejor lugar en donde el asociado se sienta bien, en donde le estén pagando bien, tenga buenas condiciones de trabajo, por ende pueda ser productivo, comprometerse con la empresa, mil cosas. Entonces, siempre hay que ver los beneficios que todos estos cambios a los que nos van a llevar, ¿no? Estuve mencionando algunas como consejos que las empresas pueden hacer para ir preparándose a estos cambios. Ustedes hablaron de un diagnóstico, también mencionaban algo de capacitación. ¿Qué otro tipo de consejos le darían a las empresas? No sé, un comité interdisciplinario que pueda ver todo este tipo de cosas o una cultura, no sé, ustedes díganme. Mira, si me permites, Enrique, perdón. Adelante, adelante. Claro, algo que necesitamos considerar es que en primer lugar, la estrategia general que planteamos en el 2019 no sirve. Quedó sobrepasado cualquier plan que hubiéramos tenido, derivado de no nada más la crisis en ciernes que en nuestro país ya teníamos, o circunstancias que pudieran ser de cambios organizados por un posible cierre de un mes. La pandemia tiene un impacto global económico tan severo, potencializado por algunas cosas que ya estaban en el radar, como lo que mencioné hace un momento, pero también había ya una crisis de petróleo, ¿sí? Que potencializas la crisis económica. Y esto lo que ocasiona es que el 40% de las pymes ya no abren para después de la pandemia. Su condición se ha deteriorado a tal punto en el que ya no tienen la capacidad de volver a abrir. Se perdieron esos negocios, ¿sí? Que las cifras de desempleo que hoy día tenemos son de tal magnitud, ¿sí? Como las que tuvimos en la primer gran crisis económica de este país y todavía no han parado estas consecuencias. Por lo tanto, los negocios que sí van a poder abrir necesitan replantear su estrategia, que es, en primer lugar, de contingencia para poder sobrevivir los próximos 6 meses, que son críticos para todos en el terreno organizacional económico. El segundo tiene que ver con cómo me voy a organizar con mis líderes, con mi equipo de trabajo para comunicar esta estrategia, y aparece un elemento que no había aparecido, que es antes, el liderazgo de la compañía decía para dónde y todos los demás tenían que obedecer porque la opinión de ellos era a veces útil, pero no necesaria. Hoy día, si no consideramos las perspectivas, la opinión, las oportunidades detectadas por cada miembro de la compañía y no tenemos una retroalimentación inmediata de que aquellos planes que estamos implementando funcionan o no funcionan, se vuelve un elemento crítico
de reacción a tiempo para poder salvar nuestro negocio o aprovechar oportunidades. ¿Cómo qué? Bueno, no todas las empresas entraron en crisis. Hay compañías que se potencializaron por el nicho de mercado en donde se encuentran, como Amazon, como empresas que se dedican a distribuir bienes y productos porque cambió la forma del consumo, ¿sí? Y que abren espacios para poder expandir un negocio que existe en modelos en donde no está diseñado o no estaba tradicionalmente considerado ser el core de ese negocio. Pero si nuestra gente lo detecta y tenemos la oportunidad de recibir esa información a tiempo para poder aprovechar ese espacio, rápidamente nos podemos mover sobre huecos que quedaron desatendidos porque la empresa que lo atendía ya cerró, porque hoy día creció la demanda y las empresas que actualmente y tradicionalmente atendían esos negocios ya no tienen la capacidad para atenderla. En fin, una serie de oportunidades que se construyen al entorno de esto, y si nosotros no creemos en nuestro personal y no les damos la ruta para informarse e informarnos cómo reaccionar ante estas circunstancias, seguramente perdemos oportunidades de crecimiento y, más allá de crecimiento, de mantenernos a flote. Sí, bueno, yo agregaría, referente a lo que menciona José María, y fíjate que tuve la oportunidad de preguntarle a algunos clientes, amigos, de esta plática que iba a tener, y quise hacer un ejercicio con una empresa pequeña, una pyme de 8 o 9 empleados, y también preguntarle a algún directivo de alguna empresa que hablemos de una cantidad de más de 100 trabajadores. Les decía, oigan, ustedes, si escucharan esta plática, ¿qué es lo que les gustaría desde sus diferentes perspectivas, su realidad, su negocio, escuchar? Y te diría que por eso mismo es importante lo que hemos reiterado del diagnóstico. Yo te diría que para una empresa de 7, 8 personas que nunca ha tenido sindicato, que no hay una negociación colectiva, pues el hablar de todos estos temas, pues, así de rápido, le pondrá checklist ya una paloma, y a lo siguiente, ¿qué le interesaría? Y conectando lo que decía José María, yo creo que el tema de la pandemia nos vino a reinventar. Aquí, aparte, déjame decirte que se suma todos estos cambios que ya venían in place, como dicen los americanos, ya venían corriendo. Y aparte, nos sumamos en algo pues, que nadie teníamos, yo creo, pensado que íbamos a vivir, y que nos tiene y que nos forza a reinventar, a hacer otros modelos, inclusive, laborales de trabajo, que ahora creo que en la ley, que eso sería, por ejemplo, contestándole a mis amigos de una pequeña pyme, la ley ya te permite una serie de cambios que antes quizás no hubieras pensado. La ley en su estructura le apostaron mucho a la flexibilidad. La flexibilidad es lo que le va a dar, conectando lo que mencionó José María, quizás el éxito o subsistencia a muchos negocios. ¿A qué me refiero? A los tipos de contratación. La Ley Federal del Trabajo actualmente te habla de varias formas, el pago del salario, el pago de una jornada. O sea, todos esos negocios van a tener que hacer maravillas, pero evidentemente bajo el marco normativo que te permite actualmente nuestra ley. Y creo que eso se puede actualmente. Ahora bien, otra historia será para esos amigos de una empresa grande, donde sí tienes un sindicato, ahí sí tienes que hacer un plan estratégico. Las cosas cambiaron. Quizás la revisión de un contrato colectivo, como le pudiéramos hacer antes, que nos sentábamos con la magnífica relación con un líder sindical y en un par de desayunos podíamos conciliar la negociación. Ese tema cambió y cambió, pero drásticamente. Imagínate ahora que todo líder sindical no depende del número de empleados o no, sino tiene que bajar con sus representados y decirles,
¿Vamos para adelante o ya no? O sea, imagínate lo que eso implica. Eso es lo que es un cambio, bueno, abismal de democratización, de darle voz, voto. Por eso estos tres conceptos de voz, voto personal, libre, secreto. O sea, no es un tema filosófico, es un tema de realidad actual. ¿Y qué decirte, Rebeca, aparte de esas? Ahora vámonos a grandes empresas que exportan, en donde ya entraron otros jugadores, en donde parte del tema es que hay paneles y paneles que te van a venir a revisar a esas grandes industrias. Ahorita está circunscrito a minería, a autopartes, a producción de pan, call centers. El foco de que va a venir alguien internacionalmente hablando y te va a venir a decir, oye, esto no lo estás haciendo bien. Oye, ya hubo una queja y entonces los dientes ahora es que meten al gobierno, forman parte de diversos procedimientos administrativos y las sanciones que si esto finalmente se concluye que hay un tema violatorio de un derecho laboral, pues el impacto va a ser en tus aranceles, que es el tema económico, donde finalmente como empresario pues van a tener un menoscabo importantísimo. Entonces, te diría que hay la propia estructura como está, le da papines, que es el tema flexibilidad, reinventarse. Para empresas que tienen sindicatos, pues son nuevas reglas del juego. Para aquellas empresas que están circunscritas a una labor, digamos, estratégica o de lo del TEMEC, pues habrá que darle atención. O sea, hay infinidad de rubros que debes de estar enfocado. Y decirte también lo otro, que el tema de los juicios laborales no es un tema menor, o sea, es un tema que finalmente entramos en otra cancha, con otras reglas y con otros jugadores. Entonces, eso viene desde un despido de una empresa que tiene 2 empleados hasta una que tiene miles. O sea, la justicia laboral se cambió totalmente. Y entonces, te digo que también un reto de esto será para los abogados, a los que nos dedicamos a esto. He platicado yo con buenos amigos penalistas, el sistema judicial y inquisitorio en materia penal llevó 8 años y sé por amigos y colegas que muchas gentes no entraron en esa nueva dimensión para adecuarse a esos nuevos cambios. Creo que los laboralistas tenemos un gran compromiso de capacitarnos y eso también involucra a las gentes de recursos humanos, o sea, se tienen que capacitar. Entonces, por último, te diría que dentro de las recomendaciones finales que darían, que yo pudiera sugerir, sería aprovechar los plazos. Hay plazos en la reforma y iniciar un plan estratégico de cómo le vas a entrar. Claro, con base a tu diagnóstico que hemos venido reiterando en la charla del día de hoy. Preparar a tu negocio, tienes que preparar tu negocio para la transformación. Hay una nueva cultura laboral con todo lo que esto implique. Articular estrategias laborales en los procesos humanos, o sea, creo que yo he tenido infinidad de amigos en el tema de recursos humanos. Ya no nada más se vuelve la gente de recursos humanos un operador, ya se vuelve muy estratégico. Debe de realmente desarrollar sus estrategias para abordar estos cambios que vamos a bueno, que ya están y que ya estamos viviendo. Yo creo que hay que definir, todas las empresas deben de definir sus indicadores estratégicos para ir viendo en qué están avanzando, ¿no? O sea, si hablo de un tema de colectivo, pues se vale acercarte con tu sindicato, decirle, oye, ¿qué hubo con estos cambios, ¿no? Que son competencia tuyas, pero pues que al final del camino, como mis empleados están ahí, esto no sería una injerencia, porque también está súper prohibido ahorita que las empresas tengan una injerencia en la vida sindical de esas organizaciones. Entonces, pero eso no significa, creo que lo dijo al inicio de la plática José María, en base a la relación que tienes, somos actores de esta vida laboral, pues vayas y le preguntes a tu sindicato, oye, ¿cómo vas en esto, no? Y finalmente, yo creo que también un plan de manejo de crisis. Esto lo refiero yo más que nada para empresas que están bajo ese rubro ahorita de observación del TEMEC,
yo creo que sí vale la pena plantearse un plan de crisis para atender todas estas situaciones que se van a estar viviendo de manera muy reiterada en México. Perfecto. Oigan, pues, ay, me gustaría resaltar muchísimas cosas que mencionaron. Todo es súper importante. Creo que una idea que yo me llevo es que todas las prácticas, relaciones y dinámicas laborales se ven totalmente afectadas, cambiadas, pero siempre para un bien. Estoy, la verdad, muy ansiosa de ver el público que tiene que preguntar. Entonces, si a ustedes les parece, me gustaría que pasáramos directo a la dinámica de preguntas y respuestas para ponernos en contacto directo con la gente, con todos los que nos están viendo. ¿Les parece? Correcto. Claro. La primera pregunta nos las manda Víctor Mendoza. Y él dice, ¿qué papel juegan las empresas en esta disputa que tendrán los sindicatos por defender la titularidad de los contratos colectivos de trabajo? Bueno, Víctor, si me permites contestar, en realidad, como bien lo comentó Enrique, la titularidad, así como toda la validación de la existencia democrática de los sindicatos, es una administración interna del sindicato. La titularidad de los contratos colectivos de trabajo obedece a la mayoría de los trabajadores que votan por uno u otro sindicato en la administración propia de este tipo de derecho que poseen. Más, ¿qué es lo que tiene que buscar o cuál es la posible contribución de la empresa? Es abrir las puertas, ¿sí? Darle la información necesaria a los trabajadores para que ellos puedan tomar un criterio básico de qué tienes, qué puedes obtener, cuáles son tus derechos, cuáles son tus prerrogativas que puedes y a dónde puedes direccionar técnicas especializadas que puedan requerir una orientación o que pueden implicar un sesgo en la respuesta. Típicamente es hacia la Secretaría del Trabajo, tiene, como mencionaba yo, una cantidad de información, abre unos foros muy interesantes en donde gratuitamente le pueden brindar asesoría a nuestros trabajadores, de manera tal que tomen la mejor decisión en lo que a esto corresponde. Sí, yo nada más agregaría el tema de neutralidad. Las empresas, el rol, bueno, no nada más ahora, sino anteriormente es neutralidad. Al final del camino, eso es el derecho, le compete al trabajador de escoger qué organización sindical es con la que se siente más cómodo. Sin embargo, puntualiza algo, José María, muy interesante. Tengan en cuenta que muchas de estas disposiciones estamos siguiendo el modelo americano. Y en el modelo americano, sí la empresa puede, acéptenme esta expresión, educar al trabajador sobre, y que eso se permite en Estados Unidos, de una elección a otra. No puedes decir no votes por este o por el otro. Digo, hay empresas en Estados Unidos, despachos que se dedican a eso, a llevar cuando hay una campaña sindical. Es un tema muy interesante, pero en principio es neutralidad y debe ser algo que deben de escoger, evidentemente, los trabajadores sindicalizados. Perfecto, pues muchas gracias. Nos mandan otra, la verdad la persona no mandó el nombre, pero aún así la vamos a compartir. Dice, ¿cómo va a operar el tema de la desaparición de las juntas a nivel local? Porque el mapa y calendario que presentaron es a nivel federal. No, las juntas, digamos, ahorita en octubre entran ya en funcionamiento en 10 estados estos centros de conciliación, que digo, son parte de la estructura para los juzgados laborales. Pero las juntas van a seguir, las juntas van a seguir existiendo. Yo no he visto ningún pronunciamiento oficial que, por ejemplo, las del Estado de México son aquella que hasta el último día de septiembre recibirá un juicio y se irá a la Junta de Conciliación. Pero a partir del 1 de octubre se tendrá que seguir todo este proceso nuevo, que es obviamente la etapa conciliatoria,
y después, si no se avienen las partes, pues ya demandar ante un juez laboral. Entonces, las juntas van a seguir trabajando. Este es un gran tema. ¿Hasta cuánto tiempo? Pues será la gran pregunta que nos hemos hecho los laboralistas. Yo creo, ellos dicen que hasta que se resuelva el último asunto que tengan en las juntas de conciliación, por ejemplo, si estamos hablando de las del Estado de México, dejarán de funcionar. Entonces, pues bueno, también los abogados laboralistas, va a ser interesante porque pues un procedimiento el que se sigue bajo la anterior ley y el nuevo, ante los nuevos juzgados, pues bueno, va a tener su interés, ¿no? Claro. Vale. ¿Quieres agregar algo, José María, o está bien? Adelante. Ok, perfecto. Gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta que nos manda Héctor Tula, y él dice, en términos de la norma 35, ¿cuál es la percepción de los líderes de empresas en cuanto a la implementación? ¿Es un requisito o realmente es un cambio cultural? Si me permites, Rebeca, evidentemente es un requisito ya que lo establece puntualmente la norma. Hay ciertos lineamientos que deben cumplirse, como la aplicación de los cuestionarios, la forma en cómo deben de estar redactados y la aplicación de los mismos, así como su documentación, las condiciones en las cuales las aplicaciones se llevarán a cabo y cuál es el camino que establece la norma para su atención correspondiente. Más, no es un proceso de implementación técnica. En realidad es un cambio cultural porque implica una modificación en las conductas del personal dentro de la compañía respecto a estos principios. Y no únicamente a ellos, hay los elementos de inclusión y diversidad, los elementos de ergonomía que aparecen en normas colaterales, las cuales no han tenido un impacto o no han sido tan visibles, pero al final de cuentas, todas ellas tienen este efecto directo sobre lo que va a suceder. Por lo tanto, sí es un elemento de cambio cultural y sí existe todo el proceso obligatorio para hacerlo y cómo acompañarlo. Y como hay tantas variaciones, ¿sí? Y necesitamos adoctrinar a nuestra gente en modificar una conducta, es un cambio difícil y no es de la noche a la mañana. No es llenar un formato y ya estoy cubierto, es enseñar a nuestra gente, y no nada más al operador, sino a nuestros líderes, a pensar de manera diferente. Sí, agregaría, perdón, que ojalá no nada más sea un tema, o sea, que no, ojalá no nada más sea un tema que algunas empresas lo cumplan por el requisito. Yo creo que sí vale la pena, es una norma en su espíritu, en su estructura muy loable, cómo no el cuidar la salud mental, emocional de tus empleados, o sea, ese es un tema en donde, pues, obviamente, bajo este principio que quien trabaja feliz, contento, con niveles de estrés, todas las chambas tienen estrés, pero niveles manejados, pues va a ser muy positivo para las empresas. Entonces, yo apuesto a que sea, ojalá, un tema de una nueva cultura. Es lo que finalmente viene empujando todos estos temas que acabamos de platicar, que es una nueva cultura laboral. Vale, pues gracias, Héctor, por la pregunta. Nos vamos a ir con otra que nos manda Mauricio Uribe. Él pregunta, ¿qué recomendación tienen para realizar el protocolo de legitimación del CCT? Y también les manda un fuerte abrazo a ambos. Gracias. Con un gusto siempre, Mauricio. Si me permites comentarte, en primera, quien tiene que cumplir con todo el protocolo de legitimación de su misma existencia como sindicato para poder ser titular de un contrato colectivo de la empresa es el sindicato. Habiendo cumplido y obtenido este registro, ¿sí? Lo que tiene que suceder es que en la próxima revisión de contrato colectivo, ya una vez había abierto el centro de registro y documentación correspondiente, la empresa se tiene que asegurar que todo trabajador tenga conocimiento de cuáles son los términos y conceptos que se discuten en la revisión de contrato, opinen, participen y lo más importante es que el acuerdo final
sobre el cual va a quedar plasmado el nuevo contrato colectivo en cada uno de sus clausulados debe de haber sido aprobado por la mayoría más uno del total de la población sindicalizada que va a ser amparada por ese contrato colectivo. La forma correcta de documentar este protocolo, y hay diferentes formas, pero debe de plasmar la firma en algún documento claro, sino en el mismo contrato colectivo nuevo de todos los trabajadores, haciendo evidencia clara de esta documentación en la cual le están dando ya la validez democrática a este contrato colectivo. Con ello ya pueden las partes, que en este caso es la persona del sindicato, es decir, la persona moral del sindicato y la representación de la empresa, presentar el documento aprobado con las respectivas identificaciones de registro del sindicato y las respectivas identificaciones de facultades para hacerlo por parte de los representantes de la empresa ante la autoridad para que procedan a hacer el respectivo registro. Una vez registrado, es obligación de la empresa entregar una copia del contrato colectivo a los que ya se encontraban existentes para que validen que lo que se firmó, depositó es copia fiel de lo que ellos aceptaron el documento firmado y lo conserven de manera permanente. Segundo elemento que es súper importante es cada trabajador nuevo que se le adiciona a esta empresa que quedará cubierto bajo el sindicato, necesita recibir una información de quién es su sindicato para que opine si se siente confortable con él, si hay cuotas, si está de acuerdo en que se le defina y se le descuente su cuota sindical correspondiente o no. Y obviamente que tenga su copia del contrato colectivo y la fecha de la próxima revisión para que entienda y conozca todos sus derechos emanados de este contrato colectivo. Sí, perdóname, que creo que ya estamos en tiempo. Es una pregunta muy interesante. Yo creo algo que asumí que quizás todo el mundo ya tenía conocimiento, es que parte de la naturaleza de estos grandes cambios es que se terminen esos mentados contratos de protección o no activos. Entonces, contestando la pregunta en referencia y partiendo de ese supuesto, es que en la medida que la legitimación se lleve a cabo de la forma más natural y real, pues será el éxito de lo que precisamente está persiguiendo el espíritu de esta ley. Es que realmente quien reconozca y vote por su sindicato es porque quiere formar parte de él. Entonces, ¿qué recomendación? Quizás suena muy simplista, pero en la medida que estos sindicatos realicen de manera auténtica, simplemente ir a preguntarle si quieres, si me conoces, si quieres ir conmigo, de la manera más natural, creo que será el mejor de los éxitos. Y no hacer una simulación ahorita. Al final del camino tengan en cuenta que todavía estamos dentro del término para poder realizar eso y no adelantarse o no hacer de pronto cosas que nada más, digamos, cumplemos con el requisito, bueno, el sindicato, no la empresa, pero que estemos forzando situaciones que no van en contra del valor auténtico de la voluntad de los empleados. Perfecto. Enrique, José María, les agradezco muchísimo. Debido al tiempo, pues son todas las preguntas que pudimos contestar. La gente siguió mandando preguntas por el chat, entonces lo que vamos a hacer es ahorita presentar una pequeña slide en donde van a poder ver el contacto de la consultora Velari Castillo y cualquier duda, sugerencia, cuestión que quieran ver con los expertos, se comunican directamente ahí y ahí podrán tener el contacto. Gracias, Alex, por la presentación. Y bueno, pues para ya cerrar este webinar, quiero recordarles que vamos a estar lanzando los webinars en donde hablaremos específicamente de las disposiciones que hemos abarcado en esta plática. Entonces, estén atentos para los que quieran participar. No me queda nada más que agradecerles la presencia. Enrique, José María, muchas gracias por todo el conocimiento compartido y espero tengan una muy bonita tarde y nos vemos la próxima. Feliz viernes, exacto. Gracias, feliz viernes. Igual para todos. Gracias. Gracias.